Todos quieren que perdone a mi esposa infiel y no la deje porque su infidelidad terminó mal. Mi nombre es Marcel, tengo 40 años, y mi esposa, Clara, tiene 39. La historia de cómo descubrí la infidelidad de mi esposa no es el típico cliché de llegar a casa temprano y encontrarlos juntos. Es un poco diferente. Clara y yo nos conocimos en mi segundo año de universidad, en una fiesta de fraternidades, y conectamos de inmediato. Empezamos a salir rápidamente, aunque al principio nuestra relación era solo física. Con el tiempo, los sentimientos comenzaron a surgir. No pude evitar enamorarme de Clara, era realmente hermosa y se convirtió en el amor de mi vida. Con el tiempo, nuestra relación se fortaleció y nos presentamos a nuestras familias. Clara les cayó bien a mis padres desde el principio, y mi madre pronto comenzó a llamarla su nuera. Por mi parte, también congenié rápidamente con los padres de Clara y desarrollamos una buena relación. Sin embargo, con sus hermanas mayores no fue lo mismo, ya que nunca les caí bien. Ellas querían que Clara le diera una oportunidad a otro muchacho que no viene al caso mencionar, pero Clara nunca lo consideró porque me amaba a mí. Sus hermanas dejaron claro que no les agradaba, y Clara me pidió varias veces que las disculpara. Por amor a ella, lo dejé pasar. Un año después de terminar la universidad y encontrar un buen trabajo, decidí proponerle matrimonio a Clara, y ella aceptó. 6 meses después, con la bendición de los padres de Clara, nos casamos en una boda sencilla pero hermosa. Al año de casados, le dimos la bienvenida a nuestra primera hija, Alana, y un año después llegó nuestro hijo, Alon. Para mí, tener una hermosa esposa y 2 hijos maravillosos era la mayor felicidad que nunca imaginé que podría experimentar en mi vida. Así pasaron 17 años de un matrimonio feliz. Aunque tuvimos altibajos, siempre pudimos resolverlos hablando. Clara y yo siempre habíamos tenido una buena comunicación y resolvíamos los problemas dialogando, educando a nuestros hijos de la misma manera. A pesar de los años, Clara mantenía su buena figura y seguíamos igual de unidos que siempre. Siempre nos mostrábamos afecto, nos hacíamos regalos, nos decíamos cumplidos, nos invitábamos a salir y en la cama éramos muy activos porque creíamos que la base de un buen matrimonio es una buena vida sexual. Pero, volviendo al tema, después de mucho trabajo, fui ascendido a administrador en mi empresa hace 3 años, lo que me obligaba a viajar con frecuencia. Aunque no me gustaba la idea de alejarme de mi familia, mi jefe me convenció de que era necesario para seguir ascendiendo en la compañía. Cuando estaba de viaje, siempre me mantenía en comunicación con Clara y los niños. Clara y yo siempre nos llamábamos para desearnos buenas noches cuando estaba fuera, y eso se había vuelto parte de nuestra rutina. Durante uno de esos viajes, cuando finalmente me desocupé, vi que tenía un mensaje de texto de Clara de hacía una hora que decía: «Lo siento, por favor, perdóname». Cuando leí el mensaje, no entendí y me preocupé un poco, así que decidí llamar a Clara para saber de qué se trataba. En ese momento, recibí una llamada. Contesté y escuché la voz de mi hija, que con un tono muy alterado intentaba decirme algo, pero no lograba entenderla. Luego escuché que alguien más tomó el teléfono. Era la voz de mi papá, quien me dijo que estaban en el hospital y que volviera pronto porque Clara había sido atacada. Al escuchar eso, sentí que me desvanecía, pero mi papá me dijo que me diera prisa. Avisé a mi jefe de la situación y salí de inmediato de regreso. Después de 9 horas de un viaje tumultuoso, finalmente llegué y rápidamente fui al hospital. Cuando llegué, vi que toda mi familia estaba allí, mis suegros, mis padres, mis cuñadas y mis hijos. Al verme, mis hijos se lanzaron sobre mí llorando, y yo intentaba calmarlos, diciéndoles que todo iba a estar bien. Después de un momento, haciéndolos a un lado, me acerqué a mis suegros, que estaban muy afectados, y les pregunté qué había pasado. Mi suegra me dijo que Clara había sido atacada con un cuchillo y la habían apuñalado 4 veces, 2 en el estómago, una en la espalda y otra en el cuello. Cuando escuché eso, empecé a sudar frío y sentí que mi alma se salía del cuerpo, pero me repuse rápidamente porque sabía que no era el momento de decaer ni de dejarme llevar por los sentimientos. Tenía que mantenerme firme por el bien de mis hijos. Muy preocupado, les pregunté a mis suegros dónde y por qué había sucedido. Ellos no dijeron nada, solo se miraron entre sí. Cuando mi suegra estaba a punto de hablar, el doctor nos interrumpió preguntando por la familia de Clara. Nos acercamos, y el doctor dijo que Clara ya estaba fuera de peligro y había sido estabilizada, ya que las puñaladas no habían afectado ningún órgano vital, y que la herida en el cuello no fue profunda, solo superficial. Cuando nos dijo eso, todos gritamos de alegría, y el doctor se marchó diciendo que nos mantendría informados y que cuando fuera posible, podríamos ver a Clara. Saber que Clara estaba fuera de peligro me alivió profundamente, y entonces quise saber cómo había sucedido todo. De repente, 2 oficiales entraron en la sala de espera preguntando por mí. Pensé que querían información sobre el ataque que había sufrido Clara. Me llevaron a un lado y empezaron a hacerme preguntas, preguntándome si conocía a una mujer llamada Margaret. Les dije que no y luego me preguntaron si conocía a un hombre llamado Greg.
Les dije que tampoco, pero luego recordé que ese era el nombre del jefe de Clara, y sin entender nada, les pregunté a los oficiales de qué se trataba. Uno de los oficiales respondió diciendo que ayer a las 8 de la noche, la señora Margaret, de 50 años, sorprendió a su marido, Greg, de 49 años, con Clara en un hotel donde estaban sosteniendo contacto íntimo. Entró en la habitación y atacó a Greg y a Clara con un arma blanca, causándoles heridas mortales a ambos. Cuando escuché eso, me quedé boquiabierto y le dije al oficial, ¿está diciendo que mi esposa estaba en un hotel con su jefe y fueron atacados por la esposa de él? El oficial asintió y volvió a preguntar si conocía a Margaret. Le respondí que no, y luego preguntó si sabía que mi esposa sostenía una relación con Greg. Le contesté que tampoco lo sabía. Los oficiales dijeron que no tenían más preguntas y se marcharon. Por cierto, crímenes pasionales como estos son muy comunes aquí en Detroit, añadieron. Después de un rato intentando asimilar y sobrellevar lo que había descubierto, volví con mi familia y pude ver en sus caras que todos sabían de lo que los oficiales me habían hablado. Les pregunté, ya lo sabían, y todos dijeron que apenas se enteraron hoy. Mi hija vino llorando y me dijo, por favor, no abandones a mamá. Ella está sufriendo mucho, por favor, no la dejes sola. La abracé y le pedí que se calmara. Entonces mi cuñada abrazó a mi hija y le dijo que se tranquilizara porque yo nunca abandonaría a su mamá por un error, y menos en una situación como esta. Todo eso lo dijo mientras me miraba fijamente. Cuando ya era el tercer día de Clara en el hospital, yo era el único que seguía allí, ya que los demás se habían ido a descansar y darse un baño. Le pedí a mis padres que se llevaran a mis hijos, y aunque ellos no querían, al final aceptaron irse, prometiéndome que los mantendrían informados. Cuando finalmente estuve solo, pude analizar un poco mejor la situación y me di cuenta de lo terrible que era. No solo había descubierto que Clara tenía una aventura de no sé cuánto tiempo, sino que casi la matan por esa misma aventura. Entonces, una enfermera preguntó por la familia de Clara e informó que ya podíamos pasar a verla. Fui rápidamente a su habitación, y cuando me acercaba, pude ver que los oficiales que anteriormente me habían interrogado salían de la habitación. Al cruzarnos, solo asintieron con la cabeza. Entré a la habitación y vi a Clara despierta. Cuando me vio, rápidamente sus ojos se llenaron de lágrimas. Me senté al lado de ella y durante unos 10 minutos no dijimos nada. Todo ese tiempo, Clara no paraba de sollozar. Finalmente, habló con una voz muy quebrada y dijo, ¿me vas a dejar? Yo le respondí, eso depende de tu sinceridad. Ella continuó diciendo, realmente lo siento, Marcel. Te juro que nunca quise lastimarte así. Le pregunté, ¿lo amas? Y ella respondió, no, solo te amo a ti. Te juro que solo te amo a ti hasta mi último aliento. Le pregunté, ¿desde cuándo? Y ella, agachando la cabeza y llorando un poco, dijo, 4 meses, pero te juro que no significó nada. Solo fue algo físico, solo lo hacíamos una vez al mes. Le pregunté, ¿por qué? Y ella, volviendo a agachar la cabeza y llorando un poco más, dijo, no lo sé, te juro que no lo sé. No fue planeado, solo se dio. Pero como te dije, yo solo te amo a ti y nunca podría dejarte ni vivir sin ti. Ella me miraba esperando mi respuesta, pero yo no dije ni expresé nada. Después de un rato de solo mirarnos sin decir nada, el silencio fue roto por la llegada de nuestras familias a la habitación. Cuando mis hijos la vieron, llorando vinieron a abrazarla con cuidado, y Clara también los abrazó mientras lloraba. Mis suegros y cuñadas entraron a la habitación con regalos para darle ánimo en su pronta recuperación. Mis cuñadas le daban cumplidos y elogios a Clara diciéndole, eres realmente fuerte, hermana. Tu fortaleza fue puesta a prueba y lograste salir victoriosa. Eres una mujer fuerte. Decían esto mientras me miraban, y sabía que lo hacían para molestarme. Un dato sobre mis cuñadas, las dos están divorciadas por haber sido infieles a sus maridos. No pudiendo soportar más esa actitud, salí de la habitación. Mientras me iba, Clara me llamaba, pero no le hice caso y fui a la sala de espera del hospital. Mientras estaba sentado, empecé a sudar frío y podía sentir todas mis emociones muy alteradas, sentía que me iba a explotar el pecho. Esto se debía a la información que había obtenido de Clara, y por más que intenté, no pude ver un futuro para mi matrimonio. Entonces escuché que alguien me hablaba y vi que era mi mamá. Me dijo, hijo, sé cómo te sientes, pero ahora no es el momento para pelear ni para hacer reclamos. Debes dejar de lado cómo sucedieron las cosas y tienes que tener una buena actitud por el bien de tus hijos y tu esposa. Quise responderle a mi mamá, pero mejor no lo hice y solo asentí con la cabeza. Cuando se fue, supe que mi decisión ya había sido tomada. Iba a dejar a Clara, no importaba qué. Aunque me dolió saber que mis hijos iban a crecer en un hogar roto, sabía que tenía que salir de ahí por mi estabilidad mental y emocional. Mientras estaba en mis pensamientos, una enfermera me habló y me preguntó si yo era el esposo de Clara. Le respondí que sí.
Entonces vi que tomó una bolsa negra y me dijo, estas son las cosas que traía su esposa, esto nos lo dio la policía. Cuando la tomé, vi que traía su ropa y pensé que tal vez estaría manchada de sangre. Pero luego recordé que ella estaba desnuda cuando la empezaron a acuchillar. Mientras observaba su ropa, noté que llevaba un elegante vestido azul con un escote pronunciado, y una tanga, algo que hasta donde yo sabía, a Clara no le gustaba. Pensé que se había esforzado mucho por impresionar a su jefe esa noche. También vi su bolso de mano, que tenía manchas de sangre, al igual que su celular. Supuse que se había manchado cuando Clara me envió ese mensaje pidiéndome perdón, creyendo que era el final. Al tomar el celular, vi que aún tenía algo de batería e intenté desbloquearlo, pero no pude porque tenía contraseña. Por más que lo intenté, no pude adivinarla. Decidí no mencionarle a Clara que me habían entregado sus cosas porque sabía que si quería respuestas, las encontraría en su celular. Así pasaron 6 días difíciles en el hospital, durante los cuales hice mi mayor esfuerzo por mantenerme fuerte por el bien de los niños. Todos notaban que no estaba cómodo con la situación, pero nadie dijo nada. Clara estaba alterada, pero se calmó cuando le tomé la mano y le dije, recupérate por el bien de nuestros hijos. Finalmente, dieron de alta a Clara, y el doctor nos advirtió que debía cuidarse mucho y evitar cualquier tipo de estrés o sobresalto. Cuando finalmente llegamos a casa, Clara estaba muy feliz. Me dijo, Marcel, por fin estamos en casa. Tenía tantas ganas de volver, por un tiempo pensé que nunca lo haría. Pero ahora que estamos aquí, estoy muy contenta porque podemos volver a estar en familia, ¿verdad? Lo dijo frente a nuestros hijos, y de algún modo sentí que lo hacía para presionarme. Simplemente tomé su mano y le dije, entremos a la casa. Ella me sonrió y me besó la mano. Desde que le tomé la mano en el hospital, su actitud cambió mucho, siempre que me miraba, me decía palabras cariñosas y besaba mi mano. Creo que malinterpretó mi amabilidad como una segunda oportunidad. Aunque al principio estaba decidido a irme, ahora sentía que estaba flaqueando, ya que Clara, su familia, e incluso mis padres, decían que esta era una oportunidad, que a veces es necesario pasar por este tipo de cosas para que los matrimonios se fortalezcan. Incluso leí algunos artículos sobre experiencias de otras personas, en las que no se separaron después de una infidelidad y su matrimonio se hizo más fuerte. Todo esto empezó a hacerme dudar, pero esperaba que lo que encontrara en el celular de Clara me ayudara a tomar la decisión final. Olvidé mencionar que hace unos días llevé el celular a un técnico para que lo desbloqueara y recuperara la información por si había sido borrada, pero con todo el ajetreo, olvidé ir a recogerlo. Casi 2 semanas después de haberme ausentado del trabajo, tenía que volver. De camino, pasé por el técnico para recoger el celular y revisarlo en mi oficina. Al llegar a mi trabajo, mi secretaria me dijo que había recibido un paquete hace unos días. Cuando entré a mi oficina, vi una pequeña caja blanca. Cuando abrí la pequeña caja, vi que dentro había un sobre y, sobre el sobre, una nota que decía, Señor Marcel, usted no me conoce, pero soy un investigador privado contratado por la señora Margaret. Antes de que ocurriera todo lo que pasó, ella me pidió que le hiciera llegar esto. Al abrir el sobre, me sorprendí al encontrar fotos de Clara con su jefe. En las imágenes, se les veía en restaurantes, y en todas ellas estaban muy cariñosos. Cuando estaban sentados, siempre se estaban besando y coqueteando, y podía notar en la mirada de Clara que había sentimientos. Me di cuenta de que me había mentido cuando dijo que no sentía nada por él. Luego, vi otras fotos en las que, casi siempre después de salir de un restaurante, iban a un hotel, y su jefe llevaba la mano en el muslo de Clara. No sé cómo lo hizo el investigador, pero logró obtener fotos de Clara en momentos íntimos con su jefe, y eso me golpeó como un balde de agua fría. Sin embargo, el dolor más grande vino al ver fotos de Clara y su jefe entrando en nuestra casa. Había al menos 20 fotos diferentes de ellos entrando juntos. Por un tiempo, me quedé mirando al vacío y pensé, esta fue la mujer que una vez amé. Luego comencé a sollozar y a desahogarme. Cuando terminé, me liberé de toda duda. Ahora, con lo que había visto, cualquier duda que tenía sobre dejar a Clara había desaparecido. Entonces empecé a revisar la información del celular y encontré mensajes muy extraños que no entendía. Después, descubrí conversaciones que habían sido borradas entre Clara y su jefe, y pude ver cómo empezó todo. Vi cómo todo comenzó con conversaciones de trabajo que evolucionaron en coqueteos y elogios. Estos mensajes eran de hace 2 años. No pude evitar sorprenderme al darme cuenta de que su aventura había durado tanto tiempo sin que yo lo notara. Por eso Clara miraba a su jefe de esa manera en las fotos, porque su relación llevaba mucho tiempo. Luego vi mensajes entre Clara y sus hermanas, y descubrí que ellas siempre supieron de la relación y, además, le dieron consejos para no ser descubierta. Le enseñaron a escribir mensajes en código para que, si yo tomaba su celular, no pudiera entenderlos. Por eso varios mensajes me parecían tan extraños.
También le recomendaron qué jabón y champú usar después de estar con su jefe, para que yo no percibiera su olor, y le aconsejaron que fuera regularmente al doctor para asegurarse de no contraer ninguna enfermedad de transmisión sexual. Le dijeron que, si seguía todos esos consejos, nunca sería descubierta. Cuando terminé de leer todo eso, me sentí tan asqueado que fui al baño a vomitar. Por más que lo intentaba, no podía reconocer a Clara. Nunca imaginé que pudiera ser ese tipo de mujer, y realmente no quería volver a verla nunca. Cuando salí del trabajo, estaba decidido a irme y no mirar atrás. Al llegar a la casa, no saludé a nadie. Simplemente entré, fui a mi habitación y comencé a guardar ropa en una maleta frente a Clara, quien estaba descansando en la cama. Cuando Clara vio lo que estaba haciendo, entró en pánico y dijo, ¿qué estás haciendo? Pero no le respondí. Cuando terminé, Clara me agarró del brazo y preguntó, ¿qué significa esto? Entonces, saqué varias fotos y las arrojé sobre la cama. Al verlas, Clara comenzó a llorar de inmediato. Cuando salí de la casa, aún podía escuchar su llanto desde la calle. Después de irme, me registré en un hotel para quedarme varios días y llamé a un amigo que es abogado para explicarle la situación. Él me dijo que podía ayudarme. Al día siguiente, fui a verlo y, después de revisar toda la evidencia, me dijo que en 10 días los papeles estarían listos. Ahora solo quedaba esperar. Con el paso de los días, recibí muchas llamadas y mensajes de texto de toda la familia, pero no respondía nadie. Cansado de las llamadas, decidí contestar la de mi hija, Lana, y ella, llorando, me preguntó cuándo iba a volver, porque su mamá estaba realmente mal, no comía ni se levantaba de la cama. Siguió rogándome que volviera para que pudiéramos ser una familia feliz otra vez. Pero le respondí que eso ya no sería posible, que nuestra vida cambiaría para siempre, aunque nunca dejara de amarla a ella y a su hermano. Entonces, mi hija me respondió con un tono más serio, si dejas a mi mamá, te voy a odiar siempre. No queriendo escuchar más, simplemente colgué. Cuando se cumplieron los 10 días, Clara fue notificada. Unos días después, mientras trabajaba, recibí una llamada del hospital informándome que Clara había sido internada debido a un caso severo de depresión. Les dije que no me volvieran a llamar porque no iba a ir, y entendieron. Después de una semana, decidí ir a casa para poner fin a todo esto. Al llegar, vi que toda mi familia estaba allí. Para no hacer la historia larga, hubo peleas y gritos. A pesar de toda la evidencia que tenía, mi suegra insistía en que le diera una segunda oportunidad a Clara. Finalmente, mi madre se puso de mi lado después de ver toda la evidencia. La situación se puso tan tensa que Clara terminó desmayándose, y mis cuñadas me culparon de la situación de Clara. No sé cómo lo hicieron, pero lograron poner a mis hijos en mi contra. Volviendo al presente, mi divorcio tardó 5 meses en finalizarse, y durante todo ese tiempo recibí mensajes de odio de mis cuñadas y de mi hija, lo cual me dolió profundamente. Por varios meses, estuve realmente mal, sentía que no podía más con esta situación. Fui a terapia con un psicólogo, quien me ayudó a entender que no debía cargar con el odio de mi hija. Ella tomó su decisión, y no es mi responsabilidad. Eso me ayudó mucho. Logré salir del agujero en el que estaba y me sentí mucho mejor. Entendí que, para superar esto y sentirme bien, necesitaba un cambio de escenario, así que pedí un traslado en mi trabajo a otra ciudad. Mi alegría fue aún mayor cuando mi hijo, Alon, decidió venir conmigo. Siendo el chico inteligente que es, comprendió que todo lo que yo decía era verdad, y por eso se vino conmigo sin mirar atrás. Si se preguntan qué pasó con el jefe de Clara, él realmente acabó mal. Perdió un riñón y varios órganos quedaron dañados después de ser atacado. Ahora tiene que vivir automedicado de por vida. En cuanto a su esposa, Margaret, lamentablemente fue sentenciada a 15 años de prisión por intento de asesinato, aunque supe que podría salir en 10 años con buen comportamiento. La última vez que vi a Clara, estaba muy delgada y parecía que había envejecido mucho. Supe que intentó suicidarse 2 veces, por lo que fue internada en un centro psiquiátrico donde le diagnosticaron depresión y trastorno de estrés postraumático. Por el bien de nuestros hijos, espero que realmente se recupere y pueda superar todo esto. En cuanto a mí, me va muy bien en la nueva ciudad, y mi hijo se adaptó rápidamente. Ya tiene muchos amigos y estoy feliz porque, después de mucho tiempo, tengo una cita. Solo espero que todo siga yendo bien, y aunque estoy muy emocionado, intento no mostrarlo demasiado. Y bueno, esta es mi historia. Gracias por leerla, necesitaba desahogarme.